y vamos a ver el método de separación de variables. ¿Sí? Este método de solución se va a aplicar para, bueno, se puede utilizar pues tanto para ecuaciones parciales como ecuaciones ordinarias. Vamos a empezar viéndolo aquí con ecuaciones ordinarias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es considerar una ecuación diferencial que tenga esta forma, ¿sí? Fíjense que entonces pues va a ser una ecuación diferencial ordinaria, es no lineal, es de primer orden, es no homogénea, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un término diferencial, ¿sí? Y una función en X. Entonces, si nosotros consideramos este tipo de ecuaciones, bueno, déjenme nada más aquí corregir esto. Vamos a considerar una función en X que multiplica a una función en Y, ¿sí? Entonces, si tenemos una ecuación que tiene esta forma, entonces nosotros podemos decir que esta ecuación se puede separar. Ahora, no es precisamente que vayamos nosotros a pasar o a despejar, ¿sí? Pasando, multiplicando o dividiendo, sino que entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Si dividimos toda la ecuación entre h de y, ¿sí? Dividiendo todo entre h de y, nos quedaría algo así. h de y por el término diferencial es igual a g de x. ¿Sí? Pero ahora, esto de aquí, pues es una nueva función en y, ¿sí? O sea, sigue siendo una función en y, que le voy a llamar p. Nada más para no dejarla así expresada como una función inversa, ¿sí? Entonces, si en este caso tuviéramos que h de y es igual a 1, entonces esta ecuación, o sea, si h de y es igual a 1, entonces al despejar de esta manera, pues esta ecuación va a tener la forma de y en dx es igual a g de x, ¿sí? Pero luego esta ecuación, pues la podemos expresar como esta que está aquí en morado, la podemos nosotros resolver mediante una integración, ¿sí? O sea, al final, pues si lo que queremos hacer es encontrar el valor de la variable y, pues podemos integrar ambos lados de la ecuación para encontrar este valor. Es decir, que y sería la integral de g de x más una constante arbitraria, ¿sí? Pues lo mismo va a suceder en este caso, que es el caso general, ¿sí? Aun cuando h de y no sea igual a 1, si nosotros tenemos esta ecuación, pues vamos a poder hacer algo similar. Vamos a buscar, de alguna manera, plantear esta ecuación de manera que podamos integrar en ambos lados. Entonces tendríamos la integral p de y, que sería igual a la integral de g de x de x. ¿Sí? Entonces, pareciera que estamos tomando la parte diferencial en x y que le estamos mandando multiplicando para acá. Pero no es así. En realidad lo que estamos planteando es una solución, ¿sí? O sea, es que y sea igual a phi de x, que sea una solución de esta ecuación diferencial, y entonces sustituyendo precisamente aquí, vamos a poder llegar a esta simplificación. ¿Okay? Ahora, si nosotros integramos en ambos lados de esta ecuación, pues en el lado izquierdo vamos a tener como resultado una función en y. Y en el lado derecho vamos a tener como resultado una función en x más una constante arbitraria. ¿Sí? Y esta sería entonces la solución de mi ecuación. O sea, al final, lo único que tendría que hacer es encontrar la antiderivada o la integral, como le quieran decir,
de cada una de las funciones, de la función que depende de x y de la función que depende solo de y. Vamos a verlo con un ejemplito para que nos quede un poco más claro. Vamos a tener la siguiente ecuación. 1 más x de y más y de x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí, pues lo que queremos hacer es poder escribir la ecuación de esta forma, ¿sí? Así como lo tenemos aquí. Entonces, la idea, pues, es que de un lado del igual tengamos las variables x y del otro lado del igual tengamos las variables y, ¿sí? Entonces, pues, lo que podemos hacer es tomar, primero que nada, 1 más x de y es igual a menos y de x, ¿sí? Y si dividimos todo entre y dividimos todo entre 1 más x, entonces tendríamos que, esto sería, perdón, aquí me equivoqué, una disculpa, este era un menos, para que aquí quede positivo. ¿Sí? Entonces, al dividir toda la ecuación entre y dividir toda la ecuación entre 1 más x, pues vamos a tener dy sobre y es igual a dx sobre 1 más x. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, pues podemos pasar a integrar ambos lados de la ecuación, calculando aquí las antiderivadas de cada función. Entonces, la integral de 1 sobre y, pues va a ser el logaritmo natural de y la integral de 1 más x es igual el logaritmo natural de 1 más x más una constante arbitraria. Ahora, la idea aquí es que nosotros podamos encontrar una solución del tipo y igual a phi de x, o sea, que despejemos y, ¿sí? O sea, que podamos expresar la solución como una función y. Entonces, para ello, pues en este caso vamos a aplicar la ley de los exponentes, ¿no? Si elevamos o si aplicamos exponentes en ambos lados de la ecuación, 1 más x más c, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo, al ser el logaritmo y el exponente operadores inversos, pues entonces me va a quedar nada más y, ¿sí? O sea, se cancela, ¿no? Y del lado derecho, aplicando también la misma ley de los exponentes, pues tendríamos aquí 1 más, 1 más x por e a la c, ¿sí? Pero luego, pues como c es una constante arbitraria, entonces el hecho de que estemos elevando un exponencial a la c, pues de todas formas lo va a hacer otra constante arbitraria. Y entonces esta solución la podemos escribir como c por 1 más x. Esta sería la solución de mi ecuación. Y esta es la solución general. ¿Por qué es la solución general? Pues porque en este caso solamente me piden resolver una ecuación diferencial. No me están pidiendo que resuelva una ecuación con sus condiciones iniciales, ¿sí? Recuerden que vimos que cuando tenemos condiciones iniciales, entonces tenemos soluciones particulares, ¿sí? Pero en este caso tenemos únicamente una solución general. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a resolver el siguiente problema. Tendríamos dy en dx es igual a menos x sobre y. Y en este caso sí vamos a tener una condición inicial. Vamos a tener que y de 4 sea igual a menos 3. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es resolver la ecuación, ¿sí? Entonces, la idea es, pues, precisamente separar las variables, es decir,
escribir todas las X de un lado, todas las Y de otro lado, ¿sí? Muchachos, ojo aquí. Cuando estemos haciendo la separación de variables, recuerden que a lo que queremos llegar es algo como esto. Igual a g de x de x, ¿sí? A lo que voy aquí es que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la separación y procurar, o cuidar más bien, que los términos diferenciales nunca los pongamos dividiendo. Podemos aquí equivocarnos porque a la hora de hacer la separación, pues parece que estamos trabajando con fracciones, pero no son fracciones propiamente, o sea, es una derivada, ¿ok? Entonces, en ningún punto se les vaya a ocurrir hacer algo como esto, decir así como, pues el de y lo paso para acá y me quedaría 1 sobre y de y. ¿Sí? Eso no tiene sentido, esto no existe, ¿ok? Bueno, a la hora de integrarlo, ¿no? O sea, esto no existe. Entonces, hay que tener cuidado cuando hagan la separación, de que no piensen que porque está dividiendo pasa multiplicando, porque pasa multiplicando pasa dividiendo, sino que debemos de construir la ecuación de manera que quede de esta forma. Maestra, yo tengo una pregunta a lo mejor un poco tonta. Dígame. ¿Esa P y la G de dónde salieron? Es una manera de generalizar, o sea, es cualquier función de y cualquier función de x. ¿Y siempre que va X se pone la G y siempre que va Y se pone la P? No, le puede poner como quiera, F, G, M, N, algunos utilizan letras griegas, ¿sí? Es nada Ah, más una manera de llamarle a alguna función de X o alguna función de Y. ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, habiendo dicho todo esto, pues vamos a regresar a nuestra ecuación diferencial y vamos a separarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la separación, pues nos debería de quedar y de y es igual a menos x de x. Una vez que tenemos entonces una ecuación separada, o sea, cada variable de un lado del igual, pues podemos proceder a integrar, ¿sí? Y aquí pues está muy sencilla la integración, ¿no? O sea, tendríamos y cuadrada sobre 2 es igual a menos x cuadrada sobre 2 más una constante arbitraria. Ahora, recuerden que la idea aquí pues es tratar de encontrar una solución y, o sea, estamos buscando una y, ¿no? O sea, tratar de despejarla. Eso no siempre se va a poder, muchachos, porque hay veces en que la y, pues, hay veces en que la ecuación se complica más si despejamos y que si la dejamos así implícita. Lo que sí podemos hacer aquí es simplificar esta ecuación. Vamos nada más a reacomodarla poquito, ¿sí? Fíjense que aquí podemos multiplicar todo por 2. Nos quedaría entonces y cuadrada es igual a menos x cuadrada más c. No le pongo 2c, ¿sí? Porque c es una constante arbitraria. Entonces, el hecho de que la multiplique o no, pues sigue siendo una constante arbitraria. Entonces, pues no tiene caso ahí que le agreguemos más coeficientes que no lo van a modificar nada, ¿no? Entonces, nos quedaría esta ecuación. Fíjense que aquí podemos reescribirla de esta manera. ¿Alguien me puede decir qué representa esta ecuación? O sea, si graficamos esto, ¿qué es? ¿A alguien le suena? Un círculo. Un círculo. Así es un círculo. Es un círculo que tiene radio raíz de c, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este que tenemos aquí ya es nuestra solución general, ¿sí? Quiere decir entonces, si nosotros nos vamos al plano, que lo que estamos obteniendo es una familia de círculos, ¿sí? O sea, van a ser un número, ay, qué padre que se me salió bien, van a ser un número infinito de círculos concéntricos, todos centrados en el origen, ¿sí?
pero que tienen diferente radio, porque como yo no sé el valor de C, pues no sé el valor específico del radio, ¿sí? O más bien este puede ser cualquier valor, por eso tengo un número infinito de círculos. Ahora, recuerden que nosotros teníamos una condición inicial, ¿sí? En este problema, nuestra condición era y de 4 es igual a menos 3. Quiere decir que en esta solución general vamos a sustituir estos valores para tratar de encontrar el valor de la constante arbitraria. Entonces, según lo que me dice la condición general, cuando x vale 4, y vale menos 3. Entonces, tendríamos que menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y esto pues va a ser 9 más 16, que es igual a 25, que es igual a 0. Quiere decir entonces que el valor de C es igual a 25. Y entonces, sustituyendo esto, nos queda esta solución llamada solución particular. ¿Por qué se llama solución particular? Porque ya le asignamos un valor específico a la constante arbitraria. Y ese valor específico lo obtenemos de una condición que se nos da previamente, ¿sí? Y entonces, ahora sí, tenemos nosotros aquí una familia de curvas, que en este caso son círculos concéntricos, pero como ya encontramos el valor de C, pues ya podemos determinar cuál de todas estas curvas es la que soluciona mi sistema, ¿sí? Y en este caso, pues va a ser la curva que tenga radio igual a 5. Recuerden que el radio es la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Entonces, en la que tenga radio igual a 5, es decir, esta de aquí. De todos los círculos centrados en el origen que se pueden dibujar en el plano, únicamente el círculo con radio igual a 5 cumple tanto con la ecuación diferencial como con la condición inicial que se nos dio. ¿Sale? ¿Preguntas aquí? ¿Hay alguna duda? No, maestra. No. Entonces, pues básicamente ese es el método de ecuación, perdón, de separación de variables, ¿sí? Existe otro método para otro tipo de ecuaciones que es las ecuaciones lineales, o sea, más bien es para resolver ecuaciones lineales. Entonces, es ecuaciones lineales. Recuerden ustedes que las ecuaciones lineales son aquellas que van a tener la variable dependiente, en este caso la y, ¿sí? Elevada a la 1. Ahora, vamos a estudiar un tipo específico de ecuaciones lineales. Van a tener la siguiente forma. A1 por x, dy en dx, más a0 por x, por y, es igual a g de x. Fíjense entonces que vamos a seguir trabajando con ecuaciones ordinarias. Es una ecuación de primer orden, es lineal, ¿sí? Los coeficientes pueden o no ser constantes, o sea, no importa cuál de los dos sean, y vamos a tener ecuaciones también no homogéneas. ¿Vale? Entonces, en este tipo de ecuación, pues tenemos el caso en el que nuestra variable dependiente y está elevada a la potencia 1, ¿sí? Lo que la hace una ecuación diferencial lineal. Ahora, el único método que nosotros conocemos para resolver ecuaciones diferenciales, pues es integrar, ¿sí? Que fue lo que vimos en el método pasado. Entonces, vamos a tratar de reacomodar esta ecuación de manera que la podamos integrar. Lo primero que vamos a hacer es dividir
toda la ecuación entre A1, ¿sí? Tendríamos entonces dy de x más A0 sobre A1 por y es igual a g de x sobre A1 de x. Ahora, tanto A0, A1 y g de x pues son funciones en x, ¿sí? Entonces, para no tenerlo así expresado de esta forma, vamos a reescribirlo como una nueva función. Tendríamos entonces dy en dx más p de x por y es igual a f de x. ¿Sí? Muchachos, aquí las letras que utilizan no importan, ¿sí? O sea, a lo mejor un libro en vez de P le pone Q, en vez de F le pone M, o sea, eso no es lo importante, ¿sí? Al final, pues nomás es un nombre, o sea, es un nombre que le estamos dando para identificarlos. Lo que importa es que podamos colocar la ecuación en esta forma, que se llama forma estándar. La forma estándar se caracteriza porque el coeficiente del término diferencial es un 1 y la variable lineal está del mismo lado que el término diferencial, ¿sí? O sea, las y's, la derivada y la que está elevada a la 1, están en el mismo lado del igual. Ya que colocamos la ecuación en forma estándar, entonces queremos ver cómo, queremos determinar cómo la podemos resolver, ¿sí? Para hacer esto, vamos a ver, ¿cómo se los pongo? Bueno, para hacer esto, vamos a calcular algo que se llama factor de integración o factor integrante. Factor integrante. Este factor integrante nos va a permitir convertir la ecuación a una ecuación que se pueda resolver por separación de variables, ¿sí? O por integración directa. El factor integrante, muchachos, va a estar dado por esta expresión. E a la integral de p de x de x. ¿Sí? Esto es importante, anótenlo por favor. Entonces, es necesario encontrar la forma estándar de la ecuación diferencial para poder identificar quién es p de x. Que p de x pues va a ser cualquier cosa que esté multiplicando a la variable y, ¿sí? Una vez que identifiquemos quién es p de x, vamos a poder entonces calcular el factor integrante. Y con el factor integrante lo vamos a multiplicar por toda la ecuación. P de x por toda la ecuación original, ¿sí? Más e a la integral de p de x por p de x y es igual a factor integrante por f. ¿Sí? Una vez que multipliquemos toda la ecuación por el factor integrante, el lado izquierdo se puede reducir o se puede simplificar a la derivada de un producto. Es la derivada del producto del factor integrante por la variable y. El lado derecho pues así se queda. ¿Ok? ¿Por qué podemos hacer esta reducción aquí en el lado izquierdo? Miren, vamos a hacerlo de atrás para adelante, ¿sí? Si nosotros hacemos la derivada de este producto, entonces sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ahora, recuerden que la derivada de un exponencial pues sigue siendo un exponencial por la derivada de esto, ¿sí? Entonces, como estamos derivando una integral, pues nos queda nada más p de x, que es exactamente
esto que tenemos aquí. ¿Sí? Es como cuando nos dan un trinomio cuadrado perfecto y que lo podemos simplificar en un binomio cuadrado. O sea, al final esta parte es el desarrollo de la derivada de un producto. ¿El producto de quién? Del factor de integración por la variable y. Una vez que la ecuación está en esta forma, pues lo único que tendremos que hacer es integrar ambos lados y despejar. ¿Sí? Entonces, una vez que integremos ambos lados, ya nada más despejamos y con eso vamos a obtener la solución de este tipo de ecuaciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. X de y en dx menos 4y es igual a x sexta por e a la x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación en forma estándar. ¿Sí? Que sería dividir todo entre x. Entonces vamos a tener dy en dx menos 4 sobre xy es igual a x quinta por e a la x. ¿Sí? Toda la ecuación la dividimos entre x o multiplicamos por 1 sobre x, como le quieran decir. El siguiente punto va a ser calcular el factor de integración o factor integrante, que ya sabemos que está dado por e a la integral de p de x de x, ¿sí? ¿Quién es p de x? Pues va a ser todo aquello que esté multiplicando a la variable lineal. En este caso va a ser menos 4 sobre x. Entonces, el factor integrante que estamos buscando, pues va a ser e a la menos 4 sobre x de x. Es decir, esto va a ser e a la menos 4 por la integral de dx sobre x, menos 4 logaritmo natural de x, y utilizando las propiedades de los logaritmos, pues esto nos queda como e a la logaritmo natural de x a la menos 4. Y como ya dijimos ahorita, el logaritmo y el exponencial son operadores inversos, entonces esto nos queda nada más x a la menos 4. Este es nuestro factor integrante. ¿Sí? Ya que tenemos el factor integrante, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, ¿sí? Cada uno de los términos de la ecuación los multiplicamos por x a la menos 4. Ojo, es de la ecuación en forma estándar, ¿sí? O sea, es esta que tenemos aquí. No la original, ¿sí? La original ya la modificamos y estamos trabajando con la ecuación en forma estándar. Entonces, cada uno de los términos que tenemos aquí los vamos a multiplicar por x a la menos 4, que es nuestro factor integrante. Aquí. Tendríamos x a la menos 4 por dy en dx menos 4 sobre x, que es igual a x quinta por e a la x. Entonces tendríamos x a la menos 4 por el término diferencial, menos 4 por x a la menos 5, porque es igual a x por e a la x. ¿Sí? Una vez que multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante, entonces habíamos dicho que el lado izquierdo se puede simplificar como la derivada
del producto del factor de integración por la variable dependiente. El lado derecho se queda igual. Y ahora sí, el siguiente paso, no me acuerdo en qué paso vamos. El siguiente paso, pues es integrar. Se va a integrar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Tendríamos entonces, nada más dejarlo aquí de forma explícita. Bien, al integrar entonces ambos lados vamos a tener, pues aquí estamos integrando una derivada, entonces esto se va, al ser operadores inversos, pues se va a cancelar y nos quedaría nada más x a la menos 4. ¿Por qué? Y el lado derecho, pues ese sí lo tenemos que integrar, ¿no? Y podemos hacerlo utilizando, bueno, pueden hacerlo con formulario o lo podemos hacer con, ay, se me fue, integral por partes, ¿sí? Entonces decimos que u es igual a x, du es e a la x, db es e a la x, du es dx y b sigue siendo e a la x, ¿sí? Entonces la integral por partes, recuerden que es, lo voy a poner aquí arriba, es u por b menos la integral de v por du, ¿sí? Entonces tendríamos u por b menos la integral de v por du. Y esa segunda integral que nos queda, pues ya es una integral directa, que es e a la x, más una constante de integración. Y ahora sí, el último paso es despejar y, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a tener que y es, el x a la menos 4 va a pasar dividiendo, ¿sí? O multiplicando por x a la 4, como le quieran decir, y entonces nos va a quedar, esto es quinta, x cuarta e a la x más x cuarta por c. Y esta es la solución general de la ecuación. En este caso no tenemos solución particular porque no teníamos condiciones iniciales, ¿sí? Nada más nos dieron la ecuación diferencial que teníamos que resolver. ¿Sale? Maestra, yo tengo una duda. Dígame. Ahorita nos mencionó que la C, como era una constante arbitraria, no importaba si lo multiplicábamos, porque aquí sí se pone la multiplicación. Ah, porque aquí se está multiplicando por una variable. O sea, si una constante arbitraria la multiplica por otra constante, ¿sí? Ahí sí no cambia porque son dos constantes. Pero aquí es una variable, o sea, tiene x, ¿sí? No es cualquier número. Ah, ok, muy bien. Gracias, maestra. ¿Alguna otra duda, muchachos? Maestra, yo sí tengo una duda. Al momento que ya en el último paso, cuando despejó Y, ¿por qué X a la quinta? No supe de dónde Pues salió. porque x a la menos 4 pasa dividiendo. Entonces tiene x sobre x a la menos 4. Pero recuerde que cuando los exponentes están abajo, pueden subir con signo contrario. Entonces quedaría x a la cuarta por x. Muy bien, perfecto. Gracias, maestra. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces un último problema de este tema, ¿sí? De ecuaciones lineales. Vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos dy en dx más y es igual a x. Y vamos a tener aquí una condición inicial. Y de 0 igual a 4. Ahora,
Fíjense que en este caso la ecuación ya está en forma estándar, ¿sí? O sea, ya no tenemos que modificarla porque el coeficiente del término diferencial ya es 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es identificar quién es P de X. Recuerden que P de X es todo aquello que multiplica a la variable lineal. En este caso, pues es un 1. Por lo tanto, el factor de integración que tenemos que crear, ¿sí?, va a ser e a la integral de 1 de x, es decir, e a la x. ¿Vale? Ya que tenemos el factor de integración, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por este factor. Vamos a tener e a la x de y en dx más e a la x, e a la x por y es igual a x por e a la x. Ahora, una vez multiplicado, sabemos que el lado izquierdo se va a convertir o se va a simplificar pues en la derivada del producto del factor de integración por la variable independiente. ¿Sí? Y el lado derecho pues ese se queda igual. Una vez que llegamos a este punto, nada más necesitamos integrar ambos lados de la ecuación. Entonces, el lado izquierdo, pues al integrar una derivada, nos va a quedar únicamente e a la x por y. Y el lado derecho lo acabamos de calcular, ¿no? O sea, lo hacemos por partes o buscan ahí un formulario, lo que sea. Va a ser x, e a la x, más e a la x, más una constante arbitraria. ¿Vale? Y ahora sí, el último paso aquí, pues es despejar. Entonces, y va a ser, vamos a dividir todo entre e a la x, entonces nos quedaría x más 1 más c por e a la menos x. Esta va a ser la solución general. En este caso, como tenemos nosotros una condición inicial, pues la tenemos que aplicar, ¿sí? Lo que nos dice aquí es que cuando x vale 0, y vale 4. Entonces, volviendo a la solución general, pues vamos a hacer y de 0, ¿sí? Esto va a ser 0 más 1 más c por e a la 0 igual a 4. Entonces, pues esto es 0 evidentemente, e a la 0 es 1, y nos va a quedar que 1 más c es igual a 4, por lo tanto, c va a ser igual a 3. ¿Sí? Este valor lo vamos a sustituir en nuestra solución general, que es esta de aquí. Y tendríamos que y es igual a x más 1 más 3 por e a la menos x. Y ahora sí, esto que nos queda, ya sin la constante arbitraria, es la solución particular del problema. ¿Sí? Esta función es la única función que cumple con la ecuación y la condición inicial al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta en estos dos métodos? No, maestro. Muy bien.